¿Pablo Escobar se suicidó o fue ejecutado? Hoy desvelaremos los errores que lo llevaron a su muerte y la entrevista secreta que guardó por años impactantes confesiones del narcotraficante más peligroso del mundo. Quédate hasta el final para descubrir la verdad detrás de su caída y lo que nadie se atreve a contar. Escobar no siempre fue el temido narcotraficante que desafió al gobierno colombiano y a las autoridades internacionales. En un principio, se mostró como un político y empresario caritativo, alguien con una especial preocupación por las clases más desfavorecidas de su tierra natal, Antioquia. Construyó campos de fútbol, ofreció viviendas y financió proyectos comunitarios. Para muchos, era el Robin Hood paisa, un hombre que ayudaba a los más pobres mientras desafiaba el sistema. Sin embargo, detrás de esa fachada de bondad se ocultaba el zar de la cocaína, un hombre dispuesto a cualquier cosa para mantener su imperio criminal. La vida de Escobar cambió radicalmente en la década de los 80, cuando su poder creció a la par del auge de la cocaína. El dinero fluía en cantidades inimaginables, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero con el poder y la riqueza también vinieron los enemigos. En 1989, tras un atentado que dejó 70 personas muertas en Bogotá, su relación con el gobierno colombiano se deterioró rápidamente. Se inició entonces una guerra sin cuartel entre el Estado y el cártel de Medellín, liderado por Escobar. Durante este conflicto, Escobar no dudó en emplear las tácticas más brutales para mantener su control. Uno de los actos más aterradores fue el atentado contra un avión comercial de Avianca, en el que murieron más de 100 personas. Escobar creía que este vuelo iba a César Gaviria, candidato presidencial y uno de sus mayores opositores. El hecho de que Gaviria no hubiera tomado ese vuelo por un cambio de último minuto no hizo más que subrayar la crueldad y la paranoia que ya dominaba la mente del capo. La violencia que Escobar desató no solo se limitó a sus enemigos políticos. Ministros, jueces, policías y ciudadanos comunes fueron víctimas de sus represalias. Cualquier intento del gobierno por acorralarlo solo generaba más caos y destrucción. Sin embargo, incluso en medio de esta brutalidad, Escobar siempre se mostró como un hombre de familia. Sus hijos, especialmente Juan Pablo, lo veían como un padre amoroso y protector, ajenos en gran parte al monstruo que la sociedad había llegado a temer. Pero el poder de Escobar no duraría para siempre. A medida que la presión internacional aumentaba y su lista de enemigos crecía, el narcotraficante comenzó a cometer errores. Su captura se convirtió en una obsesión tanto para las autoridades colombianas como para las fuerzas estadounidenses. Para asegurarse de que no escapara, el gobierno colombiano llegó a un acuerdo con él. Se entregaría a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos. Así, en 1991, Escobar fue encarcelado en la Catedral, una prisión que él mismo diseñó y que le ofrecía todas las comodidades posibles. Aunque Escobar había aceptado ingresar a la prisión de la Catedral, su encarcelamiento fue poco más que una farsa. La prisión era en realidad una fortaleza de lujo, diseñada a su medida. Escobar continuaba dirigiendo su imperio desde el interior, con acceso ilimitado a sus hombres, negocios y, por supuesto, una vida llena de lujos. Este acuerdo escandaloso entre el gobierno colombiano y el narcotraficante solo incrementó la tensión en el país. ¿Cómo era posible que un hombre tan peligroso viviera rodeado de comodidades, mientras su imperio seguía causando caos? El punto de quiebre llegó cuando dentro de la catedral ocurrieron asesinatos ordenados por el propio Escobar. Dos de sus hombres más cercanos, Fernando Galeano y Gerardo Kiko Moncada, fueron ejecutados bajo sus órdenes. Ambos eran administradores de parte de su imperio en el exterior, pero habían intentado llevar a cabo negocios por su cuenta, lo que desató la furia de Escobar. Estos asesinatos dentro de lo que se suponía debía ser una prisión y la creciente presión mediática llevaron al gobierno a reconsiderar su acuerdo con el capo. El presidente, César Gaviria, consciente del absurdo de la situación, decidió que era hora de trasladar a Escobar a una prisión real. Para esto, envió a altos funcionarios del gobierno a la catedral, con la misión de arrestarlo nuevamente
y llevarlo a un lugar donde no tuviera el control absoluto. Pero Escobar, como era de esperarse, no estaba dispuesto a ser trasladado sin resistencia. Con la ayuda de sus hombres de confianza, tomó como rehenes a los funcionarios enviados y escapó de la prisión. Su fuga, en medio de la neblina, fue el inicio de su último gran acto de desesperación. A partir de ese momento comenzó la cacería final. Las Fuerzas Armadas, la policía y un grupo paramilitar conocido como los Pepes, financiado en parte por el Cártel de Cali, un enemigo acérrimo de Escobar, unieron fuerzas para encontrar al capo. La situación había llegado a tal punto que incluso muchos de sus antiguos aliados estaban dispuestos a traicionarlo. El país, cansado de años de violencia, ya no lo veía como un héroe, sino como un monstruo que había convertido a Colombia en un campo de batalla. Las recompensas ofrecidas tanto por el gobierno como por los enemigos de Escobar incentivaban a cualquiera que pudiera tener información sobre su paradero. Escobar, quien en su mejor momento controlaba la vida de miles de personas y manejaba una fortuna inimaginable, se vio reducido a un hombre solitario, huyendo de un lado a otro. Las autoridades intensificaron sus esfuerzos para rastrear sus movimientos, y fue precisamente una serie de llamadas telefónicas lo que selló su destino. Desesperado por contactar a su familia, Escobar cometió el error de prolongar sus conversaciones telefónicas, lo que permitió que las fuerzas de seguridad rastrearan su ubicación. En esos días finales, la soledad y el miedo lo empujaron a tomar decisiones equivocadas. El 2 de diciembre de 1993, tras una intensa persecución, Escobar fue acorralado en una casa en Medellín. Las fuerzas del bloque de búsqueda, junto con agentes de la DEA, rodearon las viviendas donde Escobar y uno de sus más leales guardaespaldas, Álvaro de Jesús Agudelo, alias Limón, se encontraban escondidos. Cuando las autoridades irrumpieron en el lugar, Limón fue abatido rápidamente. Escobar, en un intento desesperado por escapar, subió al tejado de la casa, pero fue alcanzado por los disparos de los agentes que lo perseguían. El cuerpo de Escobar fue encontrado en el tejado, con 3 impactos de bala, uno en el hombro, otro en el muslo y el último, el más controvertido, en la cabeza. La versión oficial sugiere que fue un disparo de la fuerza de seguridad el que lo mató, pero su familia y algunos allegados siempre han mantenido que Escobar se suicidó, cumpliendo la promesa que tantas veces había hecho de que jamás permitiría que lo capturaran con vida. Las teorías sobre la muerte de Escobar no tardaron en dividir a quienes lo conocían y a los investigadores que participaron en la operación. La versión oficial indicaba que los disparos que terminaron con su vida provenían de los agentes del bloque de búsqueda, en particular de un sargento llamado Hugo Aguilar, quien fue identificado como el autor del disparo fatal en la cabeza. No obstante, esta versión fue rápidamente puesta en duda por la propia familia del capo, especialmente por su hijo, Juan Pablo Escobar, quien sostenía que su padre se quitó la vida antes de ser capturado. Juan Pablo ha mencionado en varias entrevistas que su padre siempre le dijo que jamás permitiría ser tomado prisionero. Según él, Escobar había prometido que, si llegaba a estar acorralado, se dispararía a sí mismo con una de sus pistolas, apuntando directamente al oído derecho, una idea que él inculcó en su familia como el último acto de control sobre su destino. La vida de Escobar terminó en un tejado, pero su legado sigue dejando huellas imborrables. Nunca subestimes el poder de la decisión que tomas. Suscríbete, dale like, activa la campanita para no perderte nuestro próximo contenido y comenta si este video te dejó pensando en cómo el pasado sigue influyendo en el presente.